No vas a creer lo que le está pasando a Demet Özdemir. Sus espasmos musculares, la razón es brutal y nadie se lo esperaba. Imagínense la escena. Demet, una de las actrices más queridas, que siempre está sonriente, radiante con el mundo a sus pies. De repente empieza a sufrir unos espasmos musculares, unos tics que la están volviendo loca. Y no es nada de lo que uno pensaría al principio. Olvídate de estrés normal, de una mala postura. Esto es algo mucho más serio. Para ser honestos, cuando salió la noticia pensé, ay, pobrecita, ¿qué habrá pasado? Estará agotada. Pero es que lo que se cuenta por detrás, lo que se susurra en los corrillos de la fama, eso sí que es para quedarse de piedra. No es algo físico que puedas solucionar con un masaje o una siesta. Esto va mucho más allá. Mucha gente dice que es simplemente agotamiento, que la presión de ser una estrella tan famosa la está pasando factura. Y sí, claro que la presión es enorme, no me malinterpreten. Pero lo que yo sospecho, y lo que he oído de fuentes bastante cercanas, es que esto tiene que ver con algo mucho más psicológico. Dicen, y ojo, estos son rumores, pero suenan fuerte, que los espasmos son una especie de reacción de su cuerpo a algo que le está pasando o le ha pasado recientemente. Como si su mente le estuviera mandando señales de alerta a través de los músculos. Una cosa de locos, de verdad. Como si su cuerpo estuviera gritando basta ya, de una forma que ella no puede controlar. Y aquí viene lo gordo, lo que a mí me voló la cabeza. Se habla de que estos espasmos podrían estar directamente relacionados con su vida personal. Sí, como lo oyen. Que hay algo o alguien en su vida que le está generando tanta tensión, tanta angustia, que se manifiesta de esta forma tan visible. Piénsenlo. Si tú estás sufriendo por algo muy gordo, aunque intentes disimularlo, tu cuerpo al final te traiciona. Y ahora, si me preguntan a mí, ¿qué creo que está pasando realmente? Yo creo que Demet está pasando por un momento súper delicado. Quizás una decepción amorosa muy fuerte o una presión familiar, o incluso un secreto que no puede contar. Imagínense el peso que eso debe ser. Y su cuerpo, de forma involuntaria, está reaccionando. Es como si los músculos se rebelaran contra la situación. Lo que sí es seguro es que ella está intentando mantener la calma, seguir adelante con su trabajo porque es una profesional. Pero esos espasmos son un recordatorio constante de que algo no va bien. Y la verdad, es muy difícil disimular algo así cuando tu propio cuerpo te está delatando. Ahora, lo más intrigante de todo esto es qué va a hacer Demet. ¿Va a buscar ayuda profesional para lidiar con esto? ¿Va a dejar que este problema afecte su carrera? Porque si esto es por algo personal, necesita solucionar esa raíz. No puede seguir actuando como si nada cuando su cuerpo está dando señales de alarma tan fuertes. Lo que yo veo es que esta situación la pone en una posición muy vulnerable. Y sus fans, sus seguidores, todos nos preocupamos. Queremos verla feliz, sana, sin esos tics que la deben incomodar muchísimo. Y todo esto me lleva a pensar, si estos espasmos son tan severos, podrían ser un indicativo de algo más profundo, algo que ni siquiera ella misma ha querido afrontar todavía. Es para pensarlo. Es como si su subconsciente estuviera gritando algo que su mente consciente no quiere oír. Así que, señores, la historia de Demet Özdemir y sus espasmos musculares es mucho más profunda de lo que parece. No es solo un tema de salud, es un tema de vida. Y la razón, la verdad, es digna de una telenovela. Pero ahora la pregunta es para ustedes, ¿creéis que Demet podrá superar esto y que la razón de sus espasmos se hará pública pronto?